doy la bienvenida a todos. Hoy día tenemos un par de avisos importantes que hacer y los voy a hacer al comienzo, tomando en cuenta que esta es la penúltima sesión y tienen que ver también con la participación ciudadana en FESICH, de cara a la próxima edición del festival. Una de ellas es la elección del jurado ciudadano, y Sebastián Cartagena ya les adelantó algo en alguna sesión previa. Cada festival cuenta con un jurado especializado, pero al mismo tiempo con lo que ellos llaman el jurado ciudadano. Es decir, un jurado que elige las películas desde el punto de vista de los asistentes al festival. Y que da sus propias justificaciones, que ve todos los filmes en competencia, etc. Y corresponde comenzar a elegirlo a partir de ahora para tenerlo claro de cara a la última sesión de nuestro taller. Y ustedes son la fuerza matriz de esto. Así que desde ya los convoco a que quien quiera ser jurado ciudadano, que se inscriba vía el chat, y Piru acá de hecho los va a ir contactando y va a establecer una comunicación para poder constituir el jurado. Ustedes van a tener acceso a todas las películas de la competencia por anticipado. Mira, ahí Felipe Pereira ya está diciéndonos que él quiere. Así que todo muy bien. Quien quiera anotarse, lo hace por ahí. Yo también quiero. En paralelo, hay otro aviso, el segundo aviso. Y es del crítico ciudadano. Esta es la parte que me compete a mí. Ocurre que este blog que estamos armando, obvio que no se va a morir. Necesitamos alimentarlo permanentemente y especialmente de cara al festival. Entonces también hago la convocatoria acá mismo de que quienes quieran incorporarse a el espacio de crítica ciudadana que se va a plasmar en nuestro blog durante el FESICH, también está convocado. Ahí me tienen que, a mí, y ese me la tienen que ir diciendo a través del chat durante la sesión a mí. Ahora, quienes quieren tomarse un poco más de tiempo para pensarlo, tienen hasta al menos en lo que respecta al crítico, tienen hasta la próxima sesión. Así que desde ya me gustaría invitarlos, ahí hay varios que yo siento que pueden aportar bastante con su pluma. Dicho esto, estamos listos para partir nuestra sesión de hoy. Y tiene que ver precisamente con lo que hemos estado discutiendo en la entrada. Hemos hablado de las formas en que los novísimos han ido desplegando su actividad. Sin embargo, nos falta una cosa más antes de comenzar a pensar en el futuro. Y lo clave un poco es el efecto que estos cineastas han tenido en nuestra sociedad. Por lo mismo, de entrada, tengo una pregunta. Y esta es la pregunta. ¿Piensan en una película chilena que haya sido importante o que sea importante en términos sociales? Una película lo bastante importante como para influir en nuestra conversación, como para ir cambiando la conversación de lugar, como para ir girando la conversación. No me tienen que contestar ahora, tómense su tiempo. Tómense un rato para pensarlo. Y mientras piensan, hago otra pregunta. Después de todo lo que hemos recorrido en las 6 sesiones anteriores y lo que vamos a ver en esta, espero, ¿sienten ustedes que el cine chileno de estos días tiene relevancia social? Y si lo tiene, ¿dónde están las películas del estallido, por ejemplo? ¿Dónde están las películas del 10% de la AFP? ¿Dónde están las películas de... Exacto, ¿dónde están?
Las van a hacer, yo creo. Es una buena pregunta. A lo mejor no. Vienen en camino. Sí, pues yo creo. Hay una pregunta, o sea, la pregunta es capciosa. ¿Por qué? Porque la relación entre el cine y la sociedad es más compleja de lo que uno cree. No es cosa de llegar y estrenar una película para poder obtener el eco necesario. Ustedes ven ahí cuánto le ha costado a Claudia Guayquimilla poder ir convirtiendo paso a paso, mala junta, ya a casi 4 años y medio de su estreno, en una película que pueda tener un cierto impacto, que pueda generar conversación. Una de las cosas que, una de las cosas que en general le pedimos al cine es que diga cosas importantes acerca de temas importantes. Y a lo mejor le estamos pidiendo mucho, porque yo creo que el cine siempre se queda corto. Y la conjetura es múltiple. A lo mejor a las películas contemporáneas no les da nomás. Yo no le voy a pedir a la Capitana Marvel, por ejemplo, o al Mandaloriano, que me resuelvan problemas que tienen que ver conmigo. A lo mejor resulta que las películas tienen que atravesar demasiadas barreras a la hora de la mediación. Y la pregunta es, ¿qué se hace en casos como estos? Por otro lado, cuesta pensar en un medio que como el cine genere una cantidad de emociones importantes, que sea capaz de generar un eco, de hacer sentido. De hecho, las series, por ejemplo, con todo lo que nos gustan, no funcionan de esa manera. Y no le pedimos que funcionen de esa forma. Las series en realidad apuntan más que nada al pasar un buen rato, a la entretención. Es raro el caso de una serie que genera eco para afuera. Pero con todo lo que el cine genera, muchas veces cuesta que se exprese como tal en términos sociales y políticos. Y ahora me tienen que contestar la pregunta. Vamos a ir uno a uno. ¿Cuál es la película chilena que efectivamente cambió nuestra sociedad? ¿Qué creen ustedes? Y voy a ir uno por uno, señores. María Eugenia. Hola. ¿Qué tal? Algo me pasa en el audio que tengo eco, no sé por qué. Pero se te escucha súper bien. Así que, mira, estaba pensando, pero yo no sé si cambió nuestra sociedad o a mí me hizo, a mí en lo personal. No es que me cambió, pero me hizo bastante ruido, me hizo pensar, me emocionó y todo. Eso. Yo puedo hablar de eso, de lo que me pasó a mí, digamos. Pero no sé en general. A mí, El Club. Ok. Es una El película, no club. sé, sí, puede ser por generación, porque conozco un poco ese mundo, no sé. Yo quedé, sí. Bueno, Perfecto. es Alberto Blesa. una, puede haber otra, pero en fin, hacia la rápida. Ya. Dale, Alberto. Oye, justo es que coincido con la anterior participante. Yo creo que si me apura un poco, creo claramente Machuca que es una película importante, que genera un quiebre. También coincido con El Club, quizás por el momento histórico en el que se dio también, a propósito de todo lo que estaba apareciendo en la Iglesia Católica, yo creo que también da un punto ahí. Y claramente a lo mejor por el nivel de resonancia de La Mujer Fantástica, por haber obtenido el Oscar y la resonancia que tuvo a nivel mundial, creo que también es una película, si es que no es la mejor película, es una película importante para el cine chileno que también coloca al tapete un par de temas que son relevantes, que tienen que ver con, diría yo, de fondo la discriminación, eh, incluso hasta el clasismo por ahí también. Eso es lo que podría Perfecto. yo.
Carolina Garrido. Hola, bueno, yo también coincido con Alberto, creo que sin duda una mujer fantástica fue capaz de, porque yo creo que antes de haber sido nominada, de haberse ganado el Oscar, ya había logrado poner de alguna manera como en el tapete, en la conversación más mediática, pero también cotidiana, una temática que no se estaba, que para muchos no se conversaba, que no se quería ver, que era eh, 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 no solamente la homosexualidad, sino que los transgéneros. Eh, Así que me parece que en ese caso fue sumamente efectiva para poner una temática social invisibilizada en nuestro país, en nuestra sociedad y en muchos otros lugares también. Perfecto. Cristian, no, Eli. Vamos a pasar por todo, así que prepárate, Piru, prepárate, Leser. Hola. En mi caso creo que son 3 o 4, perdón por tantos. Creo que es el Chacal de Nahuel Toro. Creo que es también Valparaíso, mi amor. Y paralela a Valparaíso, mi amor, ya no basta con rezar. Y la batalla de Chile, creo que la batalla de Chile es como, para al menos mi generación, es como la explicación del periodo que no vivimos nosotros, sino que nacimos en la dictadura. Entonces, la batalla de Chile vino como a cerrar ciertas interrogantes de un periodo que al menos para mí era no secreto, pero en mi caso se hablaba de política y de los hechos, pero que vi que mucha gente de mi generación se informó de lo que había sucedido justamente por ese documental. Entonces, creo que para mí son esas 4. Perfecto. Cristian Leserf, dale. Ahí está. ¿Me escuchan? Súper. La película chilena que efectivamente cambió nuestra sociedad, no sé, yo creo que igual me voy a repetir un poco porque siento que uno igual tiende mediante el cine o a ver o a como a reestructurar sucesos del pasado como también situaciones del presente. Machuca, por ejemplo, que fue como esta gran película que en su momento salió y que mucha gente la vio y se sentía identificada, también venía a poner en tensión situaciones que pasaron durante la dictadura y lo mostraron también desde una mirada más inocente, como es la visión de los niños, pero yo siento, o en lo personal, una película que por lo menos a mí me haya, no sé si la frase correcta sea abierto los ojos, pero que sí me gustó mucho cuando la vi porque sentí que abordaba de muy buena forma la temática que abordaba y que también, bueno, me gustó bastante, fue Mala Junta también. O sea, porque también se lograba instalar en el momento en que sale Mala Junta, si bien no siento que tuvo un impacto tanto a nivel nacional, sí creo que logró instalar muy bien en la gente que la vio. De hecho, fue una película que tuvo como mucho público en general en los festivales en los que estuvo, y también creo que estuvo en salas también acá en nuestro país, que logró cautivar mucho a las personas, y también creo que abrió un poco los ojos respecto a lo que ocurre con las comunidades mapuches en el sur del país, y que también tocó de refilón un poco el tema del Sename, que son dos elementos que hoy en día estamos totalmente de acuerdo en que son parte del discurso central de nuestras discusiones como país, siento yo. Esa es como la que diría yo que por lo menos en el último tiempo me generó eso, Cristian. Dale. Feli. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Súper. Yo no sé si me pasa que creo que es interesante la pregunta un poco de qué película cambia en verdad nuestra sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo, ante la pregunta, en verdad pienso en películas que a mí me han sorprendido porque efectivamente me han hecho ver quizás cambios de la sociedad, como de nuestra sociedad. So, por ejemplo, una compañera hablaba de la Batalla de Chile, que fue una trilogía que yo vi este año, que a mí me parece muy notable eh, como un documento, como una explicación, sobre todo para mí que nací, digamos, en los 90, de una época. Y qué pasó realmente. Y hay otra película que es clásica del cine chileno que por lo menos a mí siempre ha estado como en mi retina,
y es una película que recuerdo harto, que es Largo Viaje de Cowles, que me parece una película que es imperdible, creo, en el cine chileno, que creo que es una historia súper universal y es súper interesante cómo muestra una época que quizás es menos lejana de lo que uno quisiera pensar como en términos temporales al final, si la historia es rápida, em, pero que mirándola uno se da cuenta de tantos cambios eh, que hay en el entorno, pero que sin embargo hay cosas que se mantienen igual. Y por ejemplo, y además es una película que está desde los ojos de un niño, entonces siento que es muy interesante en el fondo la película en cómo se muestra y en cómo quizás viendo el pasado te hace ver un poco, te hace ver como los que cambió y lo que efectivamente no. Y probablemente las más recientes, creo que varios las han dicho, ha sido Machuca, al menos de las películas que a mí me han marcado como el cine chileno. Pero diría que más eso. También estaría de acuerdo con lo de Mala Junta de las más contemporáneas, pero en general como me acuerdo mucho más de los clásicos quizás porque te permiten, creo que logran reflejar la sociedad como en un largo plazo, y eso es súper interesante. Perfecto. Felipe Pereira. ¿Estás por ahí? Y si no estás, Francisca Palma. ¿Se escucha? Súper. Súper. Estaba pensando lo mismo que mencionaba el compañero anterior. Yo creo que las películas que logran cambiar un poco la sociedad son también aquellas que nos demuestran lo que somos, como específicamente en el caso de nuestro país. Y en relación a eso, pensé en tres. En primer lugar, bueno, Una mujer fantástica, que se repite un poco con lo que mencionaban anteriormente, no solo por el hecho que llegó muy lejos y ganó un Oscar y todo como el éxito que tuvo, sino que también porque reflejó cómo somos en cuanto a temas de minorías, por ejemplo, transfobia, homofobia, miedos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también estaba pensando en la película La Nana, que también viene a mostrarnos un poco cómo somos dentro un poco de algunas familias chilenas. Y la última, estaba pensando también en El bosque de Caradima, que también provocó un poco, no sé si un cambio, pero sí como un balde de agua fría de saber lo que está sucediendo y cómo sucedieron las cosas también en su momento. Esas tres estaba pensando. Perfecto. Gustavo Abarca. Don Gustavo. Hola a todos, ¿cómo están? O sea, yo igual considero que para que una película como que efectúe un cambio en la sociedad, igual tiene que tener un componente mediático, en el sentido de que tiene que alcanzar, como que tiene que ser vista. Y en ese sentido, Machuca me suena como una película que pudo en su momento, quizás no van a hacer un cambio en el momento, pero sí cerrando esa etapa del cine chileno, de la revisión de nuestra historia, sí comenzar a hacer algunos cambios. Se me viene a la mente Machuca dentro de las más recientes, pero también mirando hacia atrás, podríamos también incorporar las películas del nuevo cine, Valparaíso mi amor, podríamos, El Checarena el Toro, aunque esas películas casi no se vieron, tengo entendido. Esas películas como que estuvieron más en el circuito entre cineclubs, universitarios, Festival de Viña, pero esas son las películas que se me vienen a la mente en este momento, y claro, Una mujer fantástica también por todo el revuelo que causó su premio, el Oscar, pero que también su temática pudo haber hecho algo levemente, quizá haber cambiado algo dentro de nuestra sociedad. Ok. Ignacio Villalabeitía. Hola, ¿qué tal? ¿Se ¿Qué tal? escucha? Sí, súper. Bueno, soy ya de lo último, así que yo creo que lo que pueda decir todos lo han dicho antes, pero concuerdo con la mayoría. Yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que Machuca es una de las
principales en el caso del cine chileno. Aquí compañera Francisca Palma justamente citó los mismos casos que iba a decir yo, que eran La Nana y Una Mujer Fantástica. En el caso de La Nana es mi personal favorita chilena y para mí bueno, creo que refleja muchas cosas de cierta clase o diferencias de clase que se dan en Chile y que son tal vez muy particulares de Chile y que por lo mismo o sea, creo que destaca bastante dentro del listado. Pero además me pasa también con el caso del Bosque Caraíma o El Club, que creo que se dio como una especie de cine de denuncia, de apuntar directamente a temáticas con nombre y apellido, literal, sobre todo en el caso del Bosque Caraíma, creo que también involucran un quiebre en el cine chileno. Pero además quería decir, y aunque me salga un poco del tópico, porque en un momento antes, Cristian, dijiste que en el caso de las series no tenían ese mismo efecto que las películas, yo creo que igual es innegable que dentro del contenido visual chileno habría que mencionar los 80. Para mí los 80 es justamente el gran contenido visual que hace ese... bueno, lo que estamos hablando de aporte social que quedó en la memoria colectiva chilena. O sea, es la serie con más temporadas en Chile, más vista y que tiene cuenta tocó los tópicos tal vez más importantes para los chilenos. Que acaba de debutar en Amazon Prime. A todo esto. Efectivamente. Así es. Gracias, Ignacio. Jesús Álvarez. ¿Estás por ahí? Disculpa, Cristian, dijiste Jesús Ignacio Álvarez, ¿quién era? Dije Jesús Álvarez. A lo mejor ya, se está mezclaron bien, los está bien. audios. Vale, a ver, desde mi punto, bueno, acá creo que se bifurcó un poco el concepto de lo que cambió nuestra sociedad a percepción a lo que cambió nuestra sociedad a gusto crítico. Ah, muy bien. Sí, Ya bueno, vamos a llegar a eso, pero dale nomás. vale, ya. Y en el caso como de gusto crítico, yo tengo 18 años en realidad, así que te imaginarás que como, igual como cine, otro cine. Y en eso a mí lo que me acuerdo que en mi generación y con la gente de mi edad hablamos de Una Mujer Fantástica y El Club. Y Ok. ahora que está resonando que es Tengo Miedo Torero, pero ahora, ¿entiendes? Entonces, pero yo me acuerdo de Una Mujer Fantástica y el impacto que tuvo en nuestro, porque yo estaba en ese instante, yo estaba parece, segundo medio en un colegio cristiano. Entonces, Ya. más o menos va por ahí el hilo. Perfecto, Jesús. Gracias. Luisa Rosas. Sí, yo bueno, opino lo mismo que los compañeros anteriores en realidad. El club para mí fue bien importante, me gustó mucho, muy impactante para conocer del tema, en realidad. Pero yo creo que la principal es, para mi gusto, Mujer Fantástica, porque es como lo que sentimos todos los chilenos, o sea, como el impacto social de los chilenos en la familia. Porque, a ver, yo lo veo por el lado de que mucha gente, yo personalmente, nos juntamos como familia a ver la película. Todo. Mi yerno, mi hija, mis nietos, todo. Y entonces fue como muy emocionante, empezando que la vimos porque había ganado el Oscar. Claro. De TVN, entonces supe de muchos familiares que también habían hecho lo mismo. Entonces, en ese yo me voy para ese sentido del impacto social, digamos. Aparte de que el tema también, pues también puso el tema más visible y que le llegaba a todo el mundo. Interesante que estés mencionando un pase televisivo de una película. Ojo ahí. Claro, porque esto se da por la importancia que tenía. Claro. Pamela Gómez. ¿Estás por ahí, Pamela? Y si no está, Pilar. Y si no está Pilar, Silvana Badilla. Vamos bajando en la lista.
o Valentina Flores? Parece que no están escuchando. Vania Barraza. Sí, sí, yo estoy. Ok. La verdad es que yo no sé si una película o el arte puede cambiar una sociedad. Tiene que ver con una relación entre el arte y los efectos en la sociedad. Pero sí creo que hay películas, que ya las han mencionado los otros compañeros, que están en un contexto muy específico y que van de la mano con procesos importantes sociales, como ya lo han dicho Machuca, porque Machuca aparece justo a los 30 años desde el golpe y destapó una conversación que no estaba en la familia, o que no, perdón, en la sociedad. Entonces Machuca, no sé si cambió la sociedad, pero destapó algo que estaba ya atorado entre los chilenos. Yo creo que con No lo que pasó es que la gente se lo empezó a creer. Pero otra vez, vuelvo al tema, que yo no sé si el impacto que el cine chileno tiene en la sociedad. Después de todo, ¿cuánto es un 4% de lo que se mira cine chileno en Chile? Entonces no sé si ese 4% realmente tiene una mayor repercusión en la sociedad chilena. Pero creo que no comenzó a hablar de que no comenzó a mostrar de que sí era posible entrar a las grandes canchas. Y lo mismo con La Nana, que también tuvo bastante repercusión internacional. Lo que pasa es que en cierta medida yo creo que para Chile, en la medida que uno tiene como un reconocimiento internacional y una validación internacional, la gente empieza a poner atención a sus propias películas. Y eso pasó con, no sé, con La Nana, con No, con Una Mujer Fantástica. La gente tal vez no le habría puesto atención a La Mujer Fantástica si no es porque se gana el Oscar. Es decir, se necesita un reconocimiento de afuera para que podamos sentir que nos la podemos. Bueno, Entonces, dentro de eso... Y te apunto que ni siquiera con el Oscar La Mujer Fantástica superó los 300.000 espectadores. Ya. Entonces, bueno, y dentro de eso entonces me parece que son películas que se sitúan en momentos importantes porque abren ciertas temáticas de discusión. El club también abrió una discusión que estaba ahí, que como esos secretos a voces que nadie se atrevía a ponerle el dedo en la llaga, y también lo hizo el club. Entonces, creo que son películas que por algún momento el club apareció justo cuando estaba todo el momento crítico de los abusos de la iglesia. Entonces, creo que son películas que han estado de la mano en momentos históricos más que realmente tengan un impacto por sí mismas. Entonces creo que hay ciertas películas, pero como digo, es una cuestión coyuntural, como que la película aparece en el momento preciso. En cierta medida, yo recuerdo cuando vi la película de Claudia el 17, bueno, sí, como que hubo cierta resonancia, pero como ha ido creciendo más el tema del conflicto mapuche, eso ha ido creciendo precisamente porque hay un conflicto mapuche, pero tal vez la película de Claudia hace 10 años atrás o hace 15 años atrás no habría tenido la misma repercusión, por lo que digo, porque hay un contexto social, político que empuja una visibilización y una atención de las audiencias a ciertas películas. Es como mi opinión. Yo creo que a propósito de todo eso y más allá del listado de las películas, que básicamente las tenemos más o menos asimiladas, lo esencial es un poco las reflexiones que ustedes han hecho por el lado. ¿A qué voy con eso? Desde el punto de vista de nosotros los críticos, muchas veces la crítica recibe la tarea de identificar cuáles son los cambios que las películas producen. ¿Sí? ¿Puedo opinar al respecto? Andrés. Sí. ¿Verdad que no estaba ahí antes o no? Sí, estaba del comienzo. Se me debe haber pasado. Dame un segundo. Dame un segundo antes de volver, para no perder el hilo. Muchas veces los críticos somos cargados un poco con esta idea de identificar de inmediato el cambio. Pero eso nunca es tan fácil,
A menos que la película venga súper marketeada, por ejemplo, como ocurre con El bosque de Caradima. Eso pasa en parte porque los cineastas desarrollan su obra y porque de alguna forma la pega del crítico es identificarla, localizarla, visibilizarla, tipificarla, etc. Como resultado, cada grupo termina sospechando del otro. Y por lo mismo, hay quienes piensan que en ese sentido estamos parados en lugares contrarios del ring. Yo no soy de eso en general. Ahora, para todos los efectos, la forma en que uno reacciona como espectador ante la película y la forma en que el crítico, finalmente, que es lo que ustedes han estado haciendo el último mes y medio, escribiendo sus comentarios, contribuye un poco a que estas dos esferas, la que filma y la que mira, tengan la suficiente curiosidad como para contemplarse entre sí. Y hace que el propio cineasta desarrolle una suerte de visión crítica de su trabajo. ¿Por qué me demoro con esto? Antes de darles la palabra. Porque en el fondo, la relación que la crítica ha tenido con los novísimos pasa precisamente por todas estas dificultades y todos estos malentendidos, y en el fondo ir teniendo que opinar sobre caliente. Y es por eso la naturaleza de la pregunta. Nos falta Andrés García y Victoria Castillo y varios más que no contestaron, así que dale nomás. Dale tú primero, Victoria, por favor. Gracias. Yo la verdad que había escrito en el chat que Machuca me hizo mucho sentido. Yo pienso que es una de las películas más importantes en mostrarnos, digamos, la sociedad, digamos, destapó cosas que no se hablaban en ese momento. La discriminación, las desigualdades. Entonces, para mí, Machuca, yo pienso que si no es la más importante, es una de las más importantes socialmente. Y yo creo que se han nombrado muchas películas y son películas que te invitan a reflexionar, a hacer debate, autocrítica, a generar eco de alguna manera, a hacer sentido. Y me gustaría mencionar una película que, si bien se tuvo estreno poco antes del estallido social, para mí debió haber sido muy vista porque nos mostraba el racismo que existe en Chile hacia los extranjeros, que es la película del perro bomba. La encontré terrible. Este chico vivía en esa casa hasta el momento de filmar la película y las cosas que se mostraban ahí, efectivamente él las vivió. Entonces, esa parte de nuestra sociedad que es terrible, yo pienso que debió haber sido más difundida. Yo pienso que esa película debió haber sido una de las que nos debió haber hecho reflexionar, hacer debate, autocrítica y debió haber hecho mucho eco. Eso, porque ya se han nombrado tantas otras películas que a mí también me hicieron sentido, que creo que eso era lo que tenía ganas de comentar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Victoria. Dale, Andrés. Ya, la película que voy a nombrar no sé si colabora a cambiar nuestra sociedad, pero sí que el cine chileno se atreva más abiertamente a observar y a hablar otros elementos de esta sociedad chilena. La película que yo quería nombrar es La Sagrada Familia de Sebastián Lelio, porque es el debut de un novísimo, con una historia bien atrevida y poco convencional. Hay que pensar que es del año 2007, abandona hartas hipocresías sociales chilenas. Es un relato orgánico y abandona pretensiones artísticas porque, a mi juicio, inaugura para el cine chileno una nueva forma de ver y hacer. Parafraseando Silvio Rodríguez, observa la familia, la propiedad privada y el amor. Invita a otros realizadores a liberarse de algunos temas al realizar películas. Y la mención honrosa a los novísimos se la doy a este año No hay cosecha. Ah, ya, una película pre-novísima. Porque acuérdate que es del año 2000. Claro, este año No hay cosecha, correcto. A ver,
Continuando, y no sé si él quiere opinar todavía, porque hay gente que no contestó, pero ¿se acuerdan de esto que conversamos muy al principio? Este momento en que los críticos nos sentamos a esperar a los sucesores de Machuca, a estas películas que de alguna forma iban a continuar esta suerte de camino abierto por Machuca. Bueno, nunca llegaron. No de la manera en que nosotros lo esperábamos. De hecho, en su momento, el crítico, y aquí me cuento yo también, sentado esperando que apareciera el nuevo Machuca, tendimos a leer de forma no equivocada, pero equívoca, que no es lo mismo, filmes como La Sagrada Familia o como Play. A propósito de lo que mencionaba Andrés recién. En su momento, Play apareció sola, como un enigma. Nadie en realidad atinó muy bien a escribir en serio sobre la película. La película fue más bien relegada como a pequeños párrafos que estaban puestos en las carteleras. No, la apreciación crítica de Play recién comenzó en la década siguiente. Y en cuanto a La Sagrada Familia fue un filme bastante polémico y que buena parte de la crítica la calificó como una versión chilena de los filmes Dogma de Lars von Trier y sus amigos. El contenido político-social de la película, al menos en ese momento, estaba medio escondido a la vista de quien escribía. Recién nos dimos cuenta que la cosa había cambiado con el estreno de las últimas películas de la fase 1, para hablar en términos Marvel. Y sobre todo con la aparición de la nana. Y me agrada mucho que varios de ustedes la hayan mencionado. Yo siento que es imposible leer la nana sin hacer una suerte de autoexamen como sociedad, o de intentar hacer un autoexamen. De hecho, en su momento la cosa cambió de fijarse puramente en la estética de estas nuevas películas. Los críticos pasaron a fijarse en solo los aspectos sociales y tendieron a olvidar la tremenda plasticidad que la nana tiene como cine. Lo fascinante que puede ser la película como expresión de algo audiovisual. Es como que nos hubiéramos pasado de un momento a otro al otro lado del espectro. Bueno, da un poco lo mismo. Es a partir de ese momento que empezamos como crítica, a leer estas películas de una manera un poquito más compleja. Un poco más compleja. Con una mejor percepción de las cosas quizás. Sin embargo, como les explicaba, esto no fue historia de un día para otro. ¿A qué voy con todo esto? Recién después del estreno de La Nana, el novísimo cine chileno fue bautizado como tal. Hoy día ese nombre lo tenemos incorporado un poco al lenguaje. Pero, incluyéndome, porque a mí todavía no me hace mucho sentido, yo encuentro que el juego de palabras funciona, pero no me gusta la calificación. Entiendo que también esto era en términos de quiebre. Pero a la larga, si ustedes se han fijado, estas energías que estaban liberadas al final de los 90, y que fueron captadas por, no sé, por cineastas como Ricardo Larraín, por ejemplo, en
en la frontera primero y en el entusiasmo después, pueden establecer cierta continuidad con el cine de los novísimos. Y a este punto quería llegar. ¿Se acuerdan que en los podcasts yo les había comentado que el principal insumo de un crítico es su capacidad o la posibilidad de equivocarse? Bueno, la segunda herramienta tiene que ver específicamente con el ejercicio que hemos estado haciendo ahora, con el ejercicio de la distancia, la capacidad de tomar distancia y aspirar a entender, en el fondo, qué es lo que estuvimos viendo todo este tiempo. Cuando Aldo Francia estrena Ya no basta con rezar en 1972, la película fue interpretada con una fuerte clave de denuncia política, con una fuerte clave de denuncia social, y sin embargo, para un buen espectro de la audiencia que la fue a ver, era una película que ya estaba por detrás un poco de los tiempos. Era una película que estaba atrasada, por decirlo de alguna forma. Y tal vez es fuerte decirlo, porque cuando uno es capaz de ver hoy día la película, eso que se vio como punto débil en un instante, ya no es tal. A propósito de eso, me gustaría compartirles la secuencia más importante del filme. Para quienes nunca hayan visto Ya no basta con rezar, es la historia de un sacerdote de Valparaíso, alguien que conoce los cerros como la palma de su mano, alguien que está con los ricos y con los pobres, en las mansiones y en las poblaciones, y que en un momento determinado toma para sí mismo o adopta para sí mismo una forma de medir su carácter donde tiene que dejar atrás ciertos prejuicios. En la UP esto se llamaba toma de conciencia, pero esto existe de antes en las películas. En fin, la película tiene un clímax donde por un lado una parte de la población está en la ceremonia de echar al agua a San Pedro y de alguna forma bendecir las barcazas de pescadores, y por otro está la filmación de una protesta en la que también está participando este sacerdote que ya ha tomado una decisión. Veamos.
Ok, detenemos la imagen acá. La imagen se congela. Y viene la dedicatoria de Aldo Francia. Cuando la película se estrena, entiendo que como en mayo del 72, un poco después de que Francia coloque esta dedicatoria en la última fase de la postproducción, la convivencia en ciertos sectores estaba lo bastante deteriorada como para que la película causara una gran polémica. Y la polémica en ese momento involucraba a un sacerdote de civil devolviendo el golpe en la mejilla. Básicamente es eso. Y por eso la dedicatoria a los amigos católicos de Francia. Francia también era un realizador católico. Cuando uno observa las películas, es súper lógico que emerja de esa manera. Sin embargo, en ese momento, la gran discusión se trabó en torno a quién tiene la razón. Porque había una buena porción de audiencia polarizada en un espectro y en el otro. Años después, la percepción cambió y mucho de lo que se ha escrito y comentado de ya no basta con rezar, hoy día está relacionado con lo que uno puede leer hoy día de ese entonces, de los 90 y los 2000, está relacionado esencialmente con la temática de Machuca, con la forma en que el protagonista en cierta manera realiza una opción finalmente por los obreros y los trabajadores y divide las aguas. Hoy día, después del estallido, la lectura de Ya no basta con rezar vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar. Es inevitable pensar que este personaje, de haber existido o de haber circulado hace un año atrás, habría estado en la plaza aquella. Y por lo mismo la lectura vuelve a cambiar. Sin embargo, eso no altera la pregunta original de la película. Y es por qué Francia muestra a estos dos grupos de personas operando por separado y dándoles el mismo espacio, salvo el final donde él decide representarse a sí mismo también. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué cambia tanto? ¿Y el hecho de haber cambiado invalida las percepciones de los otros? ¿Qué creen? Vamos a dejar de compartir. ¿Qué me dicen? Se abre el micrófono. La pregunta va dirigida sobre todo a quienes la pusieron ahí en la lista. ¿Te puedo decir algo? Ok. Mira, lo que pasa es que esa película, bueno, tiene que ver un poco con todo lo que había en ese tiempo de los cristianos por el socialismo. Sí, pues. Claro, y que tiene este grupo que realmente estaba comprometido y otro grupo que ya, como el cura o el obispo, que estaba como en otra, digamos. Entonces, ya andaba más de civil. Entonces, esa es la lectura que uno puede hacer en ese momento cuando la vio. Ahora, hay que entender un poco ese contexto. Yo no sé si hoy día las personas que no vivieron esa época o que no supieron de eso pueden captar ese momento. Ahora, igual es válido tener como otra opinión, no sé. De hecho, a propósito de eso, perdón, María Eugenia, Sí. es que también uno puede, por ejemplo, hacer una lectura de Machuca en ese mismo sentido. O hacer una lectura de la batalla de Chile en ese mismo sentido. Sí, tienes razón. Es que esto era como súper específico. No sé, yo lo siento así. Por esa misma razón lo elegí. Ya. Porque la lectura de esta escena en particular ha cambiado como 4 veces en el tiempo.
Sí. siempre asociada a un contexto distinto. O, por ejemplo, hicimos otra la imagen, uno siempre ha sentido que, a propósito de la mención de la batalla de Chile, uno siempre ha sentido que, de alguna manera, en la medida que han ido pasando los años, Patricio Guzmán ha quedado de alguna manera como el representante audiovisual de la era. Y sin embargo, y a propósito del contexto al que se refería María Eugenia, yo siento que la película es particularmente mezquina con los comunistas, con el Partido Comunista de la época, y no realiza prácticamente ninguna mención en profundidad, a pesar de que dura 6 horas, del fenómeno. Y lo mismo ocurre un poco también con otras variantes al interior del socialismo. Entonces, en cierta forma, la película de Guzmán, para bien y para mal, ha quedado como sola representante de la era. Recientemente, viendo El realismo socialista, una película de Raúl Ruiz, que no alcanzó a estrenarse en la época porque el Partido Socialista la prohibió, o sea, Ruiz no tenía ninguna posibilidad de poder exhibirla. Me quedé con la sensación de que por primera vez podía encontrar un artefacto que pudiera dialogar a fondo con la batalla de Chile. Y no para desautorizarla, sino que de alguna forma para poder establecer una suerte de conexión. El problema que tenemos con las películas al final, es que de alguna manera estamos un poco, tal como decía María Eugenia, sujetos al contexto. Y la única forma de poder ir entendiendo bien esto es la capacidad de tomar distancia y animarnos a leerla de la forma en que mejor podamos, de acuerdo a los contextos históricos, pero también a los nuevos contextos. Es por eso que en realidad uno puede aspirar a entender de repente lo que uno vio en su momento. Eli. Bueno, yo la había nombrado porque me parece que, bueno, según mi visión, ya no basta con rezar, tiene que ver con el reflejo de un periodo en tanto la transformación de los sujetos. Exacto. Porque al principio de la película, el que ocupaba el espacio de ese monseñor que coincido, para mí cuando la vi yo pensé que era una película que se había grabado, filmado post UP. La vi muy chica porque mi padre es fanático de Francia, pero luego descubrí que había sido el 72 y cuando la vi, mi sensación, y bueno, la he visto varias veces, es que se trata justamente de una transformación del sujeto social, que en este caso se trata del cura obrero, que es el que toma una posición, porque él al principio ocupaba el espacio del monseñor, y de hecho la película comienza prácticamente con él participando de cenas con la aristocracia de Valparaíso. Y luego comienza a trabajar en los cerros y también en el astillero. Y bueno, el conflicto aparece ahí cuando él se posiciona junto a los trabajadores del astillero y comienza a ver sus condiciones de vida en el cerro, específicamente en Puertas Negras. Eso es lo que yo recuerdo. Exacto. Y luego él se da cuenta que la casa en donde él iba a hacer vida social es la casa del dueño del astillero, que tiene a los trabajadores viviendo en esas condiciones. Y que además los violenta porque les tira a la policía encima, para que se enfrenten a estos trabajadores que comienzan a organizarse. Y que además este sacerdote comienza a participar de esa organización, porque no solamente es el despertar social de él, sino que además él colabora al despertar social también de esos trabajadores y de sus familias y del territorio, porque además muy territorial.
Y eso creo que además para mí es muy interesante del trabajo de Francia, porque Francia aborda, creo, como pocos el territorio pero no cualquier territorio, como Valparaíso, él logra descifrarlo socialmente de una manera muy hermosa, al menos para mí, y creo que él logra meterse dentro de esa lógica. Tal vez pienso que por su trabajo de pediatra él tenía mucho trato con las personas Así y que por es. esa razón él podía lograr desentrañar e interpretar lo que vivían las personas con las que él trataba constantemente. Pues a veces cuando uno quiere grabar una historia, se mete mucho desde lo que yo quiero y olvida justamente eso que tenía Francia, que es el cine social mismo, que parta desde lo social, que parta como del territorio y de los sujetos a los que uno necesita retratar, y no al revés, acomodar la realidad a la mente nuestra. Y yo creo que por eso nombré a Ya no basta con rezar y también a Valparaíso, mi amor. Pero creo que de las dos, mi favorita es esa, Ya no basta con rezar. Y esa escena para mí es hermosa, además siento que ahí hay un guiño también a la escala de Odessa del acorazado de Potemkin. No avanzan los soldados, pero se les ve formados en esa posición. Creo que también ahí hay un guiño al acorazado de Potemkin, que también trata justamente de la transformación de los sujetos. Entonces, eso. Es bien interesante además que hayas hecho la mención de que el personaje del actor Marcelo Romo es un cura obrero. Sí. Sobre todo en estos días donde la figura del cura obrero puede resultar un poco opaca para todos los menores de 30. Porque no sé, hay gente como yo que ya se acerca a los 50, vimos de cerca el caso de André Yarlán, por ejemplo. No eran personajes que nos resultaran extraños dentro de este paisaje. Nosotros estábamos metidos un poco en ese mundo y uno veía la manera en que la iglesia se desplegaba en las poblaciones, pero post el club la lectura puede ser otra. Entonces, claro, y en ese periodo estaban siendo además, porque estaban vivos y estaban siendo, estaba Miguel Woodward acá en Valparaíso, estaba Guidó en el interior, entonces estaban en realidad en todo, Juan Alsina, estaban trabajando y muchos de ellos incluso estaban dejando el sacerdocio para ser parte del territorio. Entonces, eso es muy interesante de esa película, por eso es maravilloso. Muchas gracias, Eli. Bueno, ¿para qué nos sirve la capacidad de tomar distancia? Para tratar de entender qué fue lo que vimos en ese momento y qué es lo que vemos ahora, y aunque sea sobre todo si es la misma cosa, digamos. La audiencia, la que está viendo en caliente, la que paga su entrada, la que aprieta el botón, nunca tiene esa misma ventaja que tiene el crítico de poder volver en el fondo. La audiencia está un poco proyectada hacia adelante. Y es por eso que en general yo suelo ser reticente a la idea de buscar mensajes al interior de las películas. Hubo un momento en que se le pedía al crítico, e históricamente y en general se le ha solido pedir al crítico que aclare cuál es la moraleja o el mensaje de una película, desde un punto de vista casi ético. Y la verdad es que es complicado, porque para eso en realidad siempre es mejor hablar del contexto, tal como explicaba Eli ahora, recién. En este mundo actual, ¿dónde encuentras las moralejas entre las secuelas, las galaxias, los rayos y todo? Lo que porta la película por dentro hoy día ya no son moralejas y no son mensajes. Y por lo mismo, la audiencia de hoy le pide al crítico que nos cuente de dónde viene el personaje, cuáles son las teorías, todos los mensajes ocultos que tienen esas películas, etc. En el fondo,
lo realmente peligroso acá es que todo acabe transformado en contenido, incluyendo el mensaje. Es por eso que necesitamos la distancia. La distancia como para reconocer, tal como decía Alberto Blest en el chat, una película como La Frontera, en su verdadera dimensión. Una película que por un lado apela al mundo de los relegados, pero que por otro utiliza este espacio que más tarde va a piratear Sabatini en sus teleseries para el Canal 7, que utiliza ese espacio en clave mágica, en clave de realismo mágico. Entonces, la manera de percibir las cosas, en la medida de que nosotros aplicamos juicios críticos, siempre necesita de un espacio, darse un pequeño espacio, hacer un pequeño paréntesis, no pensar en la armadura de Iron Man en el fondo, sino que concentrarnos en lo que de verdad importa detrás de esa película, si es que algo importa en esas películas. Y en el caso de filmes como Machuca, se ha ido relevando cada vez más la importancia de, ya no de Machuca como un filme ambientado en el 73, sino como un filme acerca de la desigualdad. Y algo similar funciona con Mala Junta. Es un filme que está dentro de un género, pero que en realidad está permanentemente hablando de otras cosas. Y por lo mismo, a medida de que nos empezamos a separar de Mala Junta y a medida que van a empezar a transcurrir los años que tenemos de distancia con ella, yo creo que vamos a tener una mejor y mejor percepción acerca de lo que la película hizo realmente bien, acerca de lo que la película extravió, pero sobre todo, y más importante que esas cosas, acerca de lo que la película significa para nosotros como audiencia. Dicho eso, pasamos a nuestra revisión del blog. ¿Hicieron las tareas? Cristian, Dale, María Eugenia. perdona que te interrumpa un can- Es que, mira, hay una película que es de como del año 2006 de la Marcela Said, que tiene un alto contenido social, que es Opus Dei, una cruzada silenciosa. ¿Ah? Sí, buena Porque película. no es mirar solo lo que es el Opus Dei, va mucho más allá. Hay una escena increíble donde es como la nana, sí, ¿ah? O más fuerte incluso. ¿Ah? Entonces, y eso justo pasaba en nuestro país, uno cree que no pasaba, digamos. ¿Ah? Claro, es cierto, estaba todo el lío de los legionarios de Cristo, todo lo que había pasado, digamos, pero esta película tiene un alto contenido social. ¿Ah? Bueno, eso Sí. nomás quería... Yo tiendo a pensar, fíjate que con el caso de Said, por ejemplo, ella ha ido alejándose de esos contenidos, no sé si te has dado cuenta. Sí, yo le he seguido, yo he visto casi todas sus películas. ¿Ah? Y en ese sentido, la traslación de Opus Dei a El Mosito me hace sentido, Sí. pero el salto de ahí al Verano de los Peces Voladores, por ejemplo, no me hace sentido, y a verla haciendo capítulos de Narco tampoco. No, para nada, sí. O sea, y ahí uno se pregunta ¿por qué? Po? Esa es la pregunta de un crítico. ¿Qué es lo que pasó en el camino? Si tú me preguntas, yo creo que la película que de alguna forma corta en dos esta filmografía es Los Perros. Ya. El filme que hizo con Alfredo Castro y esta especie de ficcionamiento del Mosito. Claro, esa es la película que de alguna forma corta en dos esta carrera y la proyecta más bien como una realizadora de ficción comercial en el exterior. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que en ese sentido el crítico, por ejemplo, a lo mejor no es que tenga el deber, pero si detecta estas cosas, mejor tirarlas para afuera. Es parecido a la pregunta que hacíamos la semana pasada en torno a por qué el realizador de Guacho y de Matar a un hombre hizo Mi amigo Alexis. ¿Qué pasó ahí? Entonces, la pregunta la podemos contestar rara vez bien en caliente, pero mucho mejor cuando la cosa empieza a enfriarse. Problema, cuando la cosa empieza a enfriarse, la audiencia ya está en otra cosa.
casi siempre. Entonces, en ese sentido, es tarea del crítico tirar las orejas, volver hacia atrás, concentrarnos en el fondo. Y dicho eso, voy a compartir nuestro blog. Ok. Antes de pedir partir, ¿quién quiere empezar? Porque hubo harto material que se nos acumuló. Francisca Palma, a propósito de que alguien citó Perro Bomba, tú escribiste de Perro Bomba. Sí, acá estoy. Léenos. Ya. Ni jaguares de Latinoamérica, ni ganadores de 2 Copas Américas, o reyes de la solidaridad al sobrepasar la meta de la Teletón es lo que define a Chile. Aunque para algunos, claramente, son características que nos convienen, si quieres saber cómo es Chile, Perro Bomba es el filme que debes ver. La película del 2019, dirigida por Juan Cáceres, muestra la historia de un migrante haitiano, Stevens, quien, entre el trabajo y la humildad, nos muestra sus pequeños triunfos tras llegar a Chile hace algunos años a costa de un esfuerzo absoluto y precariedad. De esta manera, el protagonista se muestra al desnudo, con un inicio alentador, o al menos con estabilidad económica social, pero a medida que avanzan los minutos, el propio Stevens nos cuenta desde su realidad las falencias más crudas y estructurales de nuestro país, la desigualdad, el abuso laboral y el racismo instaurado. A su vez, nos enseña que empoderarse para algunos es un hecho que se castiga, porque aunque suene paradójico, a medida que va perdiendo sus atributos se comienza a reconocer como un sujeto de derechos. Tras quedar sin trabajo por una pelea con su jefe, el verdadero desafío inicia para el protagonista luego de quedar absolutamente en el abandono, apareciendo los albergues, los estacionamientos, el alcohol y el Super 8. Así, a través de un ritmo ágil, entretenido y como si la cámara estuviese en mano, Perro Bomba nos regala una fotografía de nuestra sociedad con una mirada sincera, para no olvidarnos lo que nos falta por mejorar como país y, por qué no, para hacernos un llamado de atención a lo que ya somos. Perfecto. Para todos los efectos, da la sensación, para quienes no han visto Perro Bomba, de hecho, al contrario de los que la vimos, digamos, de que lo que tenemos por delante es casi un documental, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que la película misma transmite esa sensación, tal como tú lo puntualizas acá, en el fondo. Es como si Cáceres hubiera adoptado algunas técnicas del documental para filmar su película. Sí. Sí, como que siento que sigue mucho al protagonista, y por ejemplo hay unos cortes que me llamaron la atención que muestra como a grupos musicales o a niñas bailando, y como que rompe un poco lo que es una película para quizás hacerlo como más vivencial, más estilo documental, como que eso me pareció cuando hacía esos cortes entre medio. En ese sentido, ¿tú crees que el personaje de Stevens logra como logra agarrar suficiente entidad o queda un poco sujeto a lo que Cáceres filma? ¿Qué crees tú? Es que yo creo que pasan dos cosas con Steven. Yo creo que, por un lado, como puse ahí en la crítica, está este tema de que él va tomando conciencia de que tiene derechos y que tiene que hacerse respetar frente a todo lo mal que sucede. Y por otro lado, claro, está este Steven también que queda en la nada finalmente cuando, bueno, no quiero Sin contar contar mucho, digamos, pero claro. se le Pero viene una finalmente, crisis gravísima, claro. claro, como que vive finalmente, por un lado, este empoderamiento personal, pero por otro, se va dando cuenta que cada vez está más en la precariedad. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Una de las razones por las que Perro Bomba es una película tan importante en estos últimos 5 años
así como Volantín Cortado fue importante en los primeros 5 de la década pasada, tiene que ver, yo creo, con esto de hacer patente a lo que se vio durante el estallido. Yo creo que la sensación como de fragilidad que ya no solo el inmigrante tiene, sino que tienen todo, es algo que se traspasa nomás. Claro. Sí. Sí. Así que... Oye, además, una cosita, como además lo que me gustó de la película, bueno, un poco lo que puse ahí, es de que muestra cómo somos también, porque a veces nos quedamos muy como en el lado positivo, o que Chile aquí, Chile acá, pero Chile también, puede. claro, como esta mirada distinta, no como del compatriota que viene a contar una historia, sino como cuál es la mirada y cómo nos ven la gente que está llegando a nuestro país, que ya es parte de nuestro país, que hay que entenderlo así también. Claro, y que una de las buenas conclusiones que uno podía sacar de estas películas filmadas como en cierta marginalidad de principios de los 2000, me refiero por ejemplo a Taxi para Tres, que estaba filmada en las poblaciones también, era precisamente que no éramos ni tan jaguares, ni tan buenos para la pega, ni tan simpáticos, ni tan amables. Claro. Es un poco eso, y yo creo que ahora es más patente, sobre todo desde que han empezado a aparecer en los filmes chilenos los inmigrantes. A mí ya desde el tope de la cabeza se me ocurren 3 películas, aparte de Perro Bomba. Una de ellas es Lina de Lima, que está llegando ahora a los cines y va a estar circulando en la red de salas muy prontamente, este fin de semana, creo yo. Y la otra es más antigua, y la otra es Ulises, que la verdad no estoy tan claro si está en onda media, me parece que sí. Que bueno, probablemente es la primera película que lidia con el tema en serio. Bueno, pero dicho eso, vamos a volver a nuestro blog. Gracias, Francisca. Ya. Ok. Felipe Pereira, tienes la palabra. Léenos el comentario. Hola. Dale. Sí, déjame, lo voy a buscar en mi celu mejor. Sí, obvio. Tómate tu tiempo nomás. Ya. El diablo es magnífico, sobre la intelectualidad, el discernimiento y otros placeres. ¿Recuerdan la canción de Devil Inside de INXS? Un éxito de los 80 que nos habla sobre aquello que es tan atractivo, provocativo y rebelde, y que algunos externalizan en su forma de actuar, de vestir y de hablar, destacándolos como criaturas misteriosas a través de su expresión. La premisa de la canción, lejos de solo destacarlo como singularidad, nos recalca que cada uno de nosotros lleva al diablo adentro. Este mensaje de cierta forma es similar a la película de Nicolás Videla, El diablo es magnífico, donde seguimos la vida parisina de Manu, una chica trans que se debate entre seguir en una ciudad opuesta a todos los estereotipos asociados al romanticismo, la libertad y la fraternidad, o volver a Chile tras un autoexilio de 10 años y empezar de nuevo. Manu no solo se siente atrapada en esta decisión, también vemos cómo su lucha desde lo disidente, trae repercusiones y cómo su forma de actuar y pensar es un estandarte de batalla contra lo establecido y por consecuente sesgado que hay en la sociedad, tanto en la práctica religiosa como en la política y sexual. Lo que en definitiva nos lleva a ser seres cuadrados, buenos y malos, blancos y negros, de derecha o de izquierda, siempre circulando en una dualidad. Y es aquí donde el título es una alegoría a lo diferente. Convengamos entonces que este film no se trata del diablo como figura perversa. El director nos invita a un camino en espiral de locura y excesos sexuales libertinos. Al contrario, lo que a través de Manu nos quiere mostrar es sobre los matices que tenemos como seres humanos. Una batalla encabezada por las disidencias sexuales y que cada día suma más personas a un debate necesario, donde ya vemos que la ropa, el maquillaje y las actitudes femeninas o masculinas transgreden una línea cada vez más borrosa. ¿Pero dónde entra el diablo? Bueno, lejos de meternos en un debate teológico e ideológico, muchas nuevas interpretaciones y estudios de religión y filosofía hablan de Lucifer no solo como un ser de maldad, sino que también como una extensión de Dios, apelando a que sin el blanco precisamente no hay negro, sin la serpiente incitadora
los humanos no hubiéramos prosperado. Sin el cuestionamiento de lo preestablecido, no podríamos generar nuevos conocimientos, filosofías o creencias, no evolucionaríamos. Entonces, el diablo como figura vendría a ser el discernimiento, la capacidad de cuestionar lo que nos rodea, lo que somos nosotros mismos, y poder identificarlo y fraccionarlo en no solo un binarismo, sino que en más formas. Es un poco esto lo que vemos con Manu. Ella está en un constante desafío con la ciudad, con las personas y con el espectador, mostrando un estilo de vida que podríamos considerar rupturista, porque no sigue cánones establecidos. En este relato tan revelador pero sensible por el que nos lleva Videla, nos muestra que precisamente el discernimiento, la intelectualidad, entendiéndose como la conexión entre personas para dialogar, la sexualidad con todas sus formas, la expresión de género, no son malas, no hay que temerles, pero sí reconocerlas y darles un espacio de validez. En ese sentido, el film no es un panfleto sobre ciencias sexuales, es la invitación a abrirnos con respecto a ver estos nuevos paradigmas y no juzgarlos de buenas a primeras. Dado esto es que podemos entender por qué el diablo es magnífico, porque nos lleva por caminos que nos hacen cuestionar, y solo a través del cuestionamiento es que logramos avanzar como sociedad. Inexex tenía razón, y la premisa del diablo es magnífico también. El diablo está en nosotros, y es lo que nos permite poder separarnos y mostrar que hay una amalgama de actitudes, expresiones y formas que se están desconectando del canon social establecido, porque el rosa ya dejó de ser de niña y el azul de niños. Muy bien. Yo tengo la sensación de que en este punto, y corrígeme si me equivoco, digamos, cuando de verdad empecé a hablar del diablo, donde la cosa se termina de armar. El texto está muy bueno porque cuando el diablo magnífico se estrena, hace unos 3 años atrás más o menos, se estrena justo después, como un semestre después que La Mujer Fantástica. En lo personal yo opino que esta es mejor película, mucho mejor película. Concuerdo. Y simplemente porque en realidad porque Una Mujer Fantástica, convengamos, es esencialmente un melodrama, independiente de las identidades de sus protagonistas. Es un melodrama en el fondo, y es una historia de un duelo. Y eso yo creo que lo que realmente hace eco público ahí es que la forma de lidiar con el duelo de Marina no tiene ni una diferencia a la manera que uno tiene de lidiar con sus propios duelos. Sin embargo, el tema de fondo acá del Diablo es Magnífico está explicitado precisamente a partir de la identidad. Esto es al revés. Esta es una historia acerca de la identidad y acerca de la manera en que tú te invistes de esa identidad o eliges tener tu identidad particular. Ahora, lo que sí me llama la atención es que nuestro personaje central en la película, y no sé si tú estás de acuerdo, Felipe, enfrente eso con una dosis de comedia y de humor. Y eso es lo que más me llama la atención. A lo mejor no está tan presente en tu comentario, pero ella misma en el fondo se considera un personaje atlético, vivaz y simpático y divertido, digamos, y chispeante. ¿Qué pensáis tú? De hecho, me gusta eso del personaje, ese poquito de ego que tiene al conocerse y saberse tan bien. Sin embargo, no lo puse en el comentario porque creo que me quedó mucho más dando vuelta el título de la película, digamos, y cómo se conectaba con todo lo que me estaba mostrando la película en sí. Exacto, porque tu comentario en el fondo es acerca de la... es acerca de la naturaleza del título, finalmente. Claro, era eso, estaba buscando la relación en cómo este título tan peculiar tenía una correlación con la protagonista. A ti te impactaba eso. Mira, veamos a propósito de eso una escena que no es tan viva, ni es tan simpática, ni es tan alegre del Diablo Magnífico, pero que de alguna forma ejemplifica justo tu punto. Una tierra que me negaba todo. Me negaba el agua, me negaba la comida, me negaba la voz. Y sin mi voz, sin mi palabra, yo no puedo vivir. Prefería la muerte.
Viajé a París con la incertidumbre de no saber cuándo poder volver. Sin embargo, poco a poco, me fui dando cuenta de que en Francia y el mito que existe en torno a la liberté, l'égalité y la fraternité era una farsa, era una mentira. It's beautiful, huh? Are you okay? I tried, but it's a little bit hard. Something is wrong with you. What's going on? Are you okay? Oh, I had a very bad day. Happens, right? We all got bad days. Yes. Usually, I come here when I'm happy. Of course, look at that. Yes. Look how beautiful it is. But tonight, it's different. I feel like I'm losing something. Es hablando con desconocidos que la verdad toma en mí toda su forma. Y eso me hace ver la realidad de una manera más optimista. And you don't speak French? Just a little bit, not much. Un petit peu. You're French? No, I'm not French. You look like a French girl. Oh, maybe because I'm a Parisian girl. Yeah, I can see that. Why are you sitting here all alone? But I was crying, Yeah, and right now I'm. Why are you crying? I was feeling all weird about you crying, but I just. Yes, yes. But you know, life is hard. Life is hard. Yeah. And so you're from Stockholm. Stockholm. And You're where sad? with you were walking? Yeah, I'm just like. I was just in my own world, really, just thinking about some music and thinking about being in Paris. Just You got music? You got music? You want to hear? Yeah. Take some of it. Okay, thank you. I'm gonna find you what I was listening to. I have this new track. I think it's so beautiful. It's very beautiful. It's very beautiful. Es difícil no imaginarse a esta película como una especie de choque entre varios géneros. Por un lado la comedia, por otro lado el drama, que es lo que vemos chocar justamente de un momento a otro en esta misma conversación, pero al mismo tiempo, ¿cuánto de documental hay acá? ¿Cuánto de personaje hay acá? ¿Cuánto de ficción? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Esta gente está actuando o está recreando algo? Son un montón de preguntas y la verdad no es que me delata contestarlas, pero yo creo que es más atractivo dejarlas en el misterio, a propósito de quien comentaba acerca de el agente Topo en el chat recién. Luisa Rosas. Luisa mencionaba al agente Topo y muchas veces cuando uno estaba mirando al agente Topo tiene esa misma sensación. Ahora, el cine de Videla, de Nicolás Videla, no tiene mucho que ver con el cine de Maite Alberdi y sin embargo, ambos parecen estar manejando códigos similares. Similares en términos de algo que vamos a comenzar a hablar la próxima semana, que tiene que ver con el cine del futuro y el cine, con la incorporación al cine chileno y al cine latinoamericano y al cine internacional de estas otras personas que no están representadas o que rara vez aparecen. Las minorías de todo tipo, y esto incluye la tercera edad también. En ese sentido, yo siento que el personaje de Videla es mucho más libre que Marina, la protagonista de La Mujer Fantástica.
Marina de alguna manera está un poco anclada al melodrama, está anclada a este duelo, está anclada a su Oscar también. O sea, y a la forma en que la película, en que la película está hecha. Por lo mismo apunta a una audiencia mucho más grande y evidentemente ha generado muchísimo más impacto que El Diablo es Magnífico jamás va a tener en relación como al número de espectadores o al número de tuitazos o al número de tráfico en redes sociales o de conversación de sobremesa que pueda generar. Sin embargo, yo creo que Videla y sus colaboradores tienen un tremendo punto acá. Y es que parecen estar hablando de unas percepciones que vamos a entender realmente cuando tomemos más distancia, ¿no? Volvemos al tema de la distancia. En la medida de... Imagínense comentar esta película 10 años después de realizada. O de estrenada, en 2027. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cómo va a estar el tenor de la conversación? De alguna forma, yo siento que lo que mueve a esta chica a viajar a París va a estar vivo para ese entonces todavía. En la misma medida de que yo siento que es muy probable que el melodrama de Marina se va a sentir un poco de mayor edad, precisamente porque está atado al género. No sé si me siguen, digamos, pero es un poco esta sensación de que yo creo que esta película va a tener mejor vejez a lo mejor. Estoy puro especulando, pero bueno, eso es lo que hacemos los críticos. ¿Sabes Continuemos que yo nuestra sentía revisión. lo mismo en términos de identificación con el personaje? Siento que con Marina, por ejemplo, independiente que haya sido trans o no, no logré conectarme tanto con el personaje como si lo hice con Manu. Porque de nuevo, siento que tenía más matices. Era más humano, no era tan de... si bien igual ella era ella contra el mundo, tenía toda esta vaivén de felicidad, tristeza, incertidumbre, seguridad. Y siento que con Una Mujer Fantástica era como partir de un punto, ir cada vez decayendo un poco más. Mira, yo no sé si decaer, pero probablemente anclarse al género. Cuando tú estás anclado a un género, tenés que ser fiel al género. Es como, y les voy a dar un ejemplo bien frívolo en el fondo. Cuando tú estás viendo una comedia del canal Disney, los balazos nunca van a aparecer. Y sería ingenuo de mi parte esperarlos, en el fondo. Y Marina, de alguna manera, el viaje de ella se completa cuando hace paz con su pareja, o con la memoria de su pareja. En cambio, lo que pasa con Vanille es que todo el rato está yendo y viniendo, ella misma es el torbellino. Acá no hay una pareja a la que hacer referencia, ella establece su diálogo todo el rato con ella. Y por lo mismo un personaje que es mucho menos definido al principio, pero que creo que terminas conociendo mucho mejor. Y tal como hace referencia a tu texto. O sea, lo termináis conociendo mejor porque en el fondo tenéis más armas. Mientras más matices tiene el personaje, mientras más grietas o mientras más fisuras tiene el personaje, más interesante de mirar. Y en ese sentido, ella parte, como ustedes ven en esta foto acá, explorando un look un poco Wong Kar-wai, porque eso es lo que está haciendo, pues evocando un poco esa sensación romántica que está en su cabeza, digamos, y Videla la filma dentro de ese sueño, al punto que no resiste la tentación, la cámara, de filmar al río Sena en la noche en un plano muy romántico, porque lo que vimos es el comienzo de una secuencia que es romántica, la película, y que se resuelve en muchas cosas a la vez, cosas cómicas, trágicas, etcétera, un poco como la vida. Yo creo que por eso es tan interesante el texto de Felipe y por eso es tan interesante también observar de cabeza, digamos,
la película. Creo que es una de las más interesantes de la década pasada. Vamos al siguiente. Gracias, Felipe. Andrés García, dale con tu siciliano. Ya. Profe, ¿puede poner el comienzo, por favor? Ahí está. Il Siciliano, al final la vida sigue igual. Il Siciliano, 2017, documental surgido de la colaboración de Carolina Adriasola, Claudio Pizarro y José Luis Sepúlveda. Es un relato biográfico que en 82 minutos nos ubica en el presente de un viejo protagonista de la farándula de la dictadura, Juan Carlos Abate. Los realizadores cuentan esta historia con un particular manejo de la cámara. Por momentos lo que parece en el registro parece demasiado fantástico para ser un documental y a la vez demasiado real para ser una ficción. A través de un conjunto de personajes que parecieran emerger de una versión decadente de una película de Tim Burton, emerge un relato sujeto atrapado en un tiempo pasado que le resultó más benevolente que el presente. Los realizadores apuestan por desarrollar el documental como un registro, una intromisión en la intimidad de los personajes. No busca reivindicar a los retratados como si pretendiera ser una elegía o un epitafio, sino ser lo más orgánicamente real que pueda. Intención que queda en evidencia en la deliberada extensión de algunos planos, permitiendo al espectador inundarse de la atmósfera presentada. Se agradece el riesgo por abandonar un relato biográfico convencional y mostrar lo impresionantemente variada que puede ser la realidad. Cuestión en otros documentales de Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda. Resultaría interesante poder preguntarle a los realizadores, ¿por qué contar esta historia? ¿Cómo lograr tal nivel de complicidad con el retratado? Por medio de un registro borroso de la bohemia, esa de 24 horas al día, en vetustos interiores del barrio Alto Santiago, que por momentos se inundan de agua servida, de pisos de madera que crujen al caminar. Los personajes hablan de un pasado próspero, envueltos por retratos en sepia que cuelgan de las murallas. El Siciliano es el relato de un hombre mayor que es frágil, ingenuo y voluble. Es el relato de un país que dejó y lo dejó atrás. También es el relato de una mujer mayor, rabiosamente leal a su patrón. En esta película nos enseña que no siempre es admirable la consecuencia. En este relato no se encontrará redención. Los personajes no buscan arrepentimiento o disculpas. Se observa al protagonista cantar a viva voz la canción de Sandro. Al final la vida sigue igual. La letra de esta canción perfectamente podría ser su declaración de principio. Comillas. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar. El vino, las mujeres, la parranda y el amor. Son cosas que la vida recompensa en el dolor. Debo sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Finalmente, el siciliano es la demanda obstinada de una tercera edad que no desea estar sola y que quiere ser escuchada. Yo diría que, y corrígeme si me equivoco, que en el fondo lo que estáis exponiendo es que el mensaje de la película es el antimensaje, la antimoraleja. Sí, me a llamó propósito mucho de lo la que atención. subrayé ahí. Dale, perdón, dale nomás. Lo que pasa es que es interesante cuando un documentalista adquiere la suficiente intimidad para retratar a estos personajes tan de cerca como lo hace Il Siciliano, pero no necesariamente con una voluntad así como buenista, sino que lo retrata como son. En realidad, el personaje de Juan Carlos Abate es un personaje que es mejor amigo que familiar o que patrón. Y es llamativo el personaje que lo muestren así tal cual y con la facilidad de entrar a ciertos espacios íntimos, como lo hace el documental, de permitirte darte cuenta que el personaje no en ningún momento se reivindica. No, ahí está. Eso es lo que muestra. En general, y vuelvo al ejemplo de La Mujer Fantástica, cuando estamos sumergidos en los géneros, uno tiende a asumir una suerte como de viaje, el viaje del héroe o el viaje del antihéroe, llámenle como ustedes quieran. Y el viaje del héroe da por supuesto
que en algún momento de la narración, nuestro héroe, tal como dice recién Andrés, el héroe se reivindica. El héroe en el fondo asoma la cabeza a través del fuego y emerge impoluto, intocado, como de una pieza. Que es todo lo contrario de lo que pasa en El Siciliano. Nuestro personaje termina en un cajón. Literalmente, muere con las botas puestas, y no es novedad que lo digamos, porque ya lo hemos discutido, de hecho, antes en el marco del curso. Pero lo que yo creo que realmente es fascinante, en el fondo, es que da la sensación de que El Siciliano es una especie de defensa de la porfía. ¿No crees tú, Andrés? Sí, bueno, el personaje es particularmente obstinado en su opinión, en la forma de ver el mundo. Habla de un mundo que, incluso con cierta paranoia, habla de un mundo que está afianzado en su propia verdad. Es muy interesante eso. Es muy interesante constatar que se reconoce como que sus vicios son malos, pero ¿qué más da? Siempre lo ha tenido. No piensa dar el paso atrás. Y como que esa porfía también se traslada a su cancerbero, que en el fondo es la señora que vive ahí también. Bueno, que ese personaje es interesante porque asume un rol como de Pepe Grillo en la historia de Juan Carlos Abate, pero a diferencia de Pepe Grillo, nunca he escuchado realmente. Nunca presta atención, incluso reclama su empleada la atención que debiera serle entregada a ella por la lealtad que le ha demostrado y que otras personas no lo han hecho, y que ha tenido y que Juan Carlos Abate ha tenido mayor confianza en ellos. Pucha, qué buena metáfora usaste, porque no se me ocurre ninguna mejor que un Pepe Grillo, pero se supone que a Pepe Grillo tú lo escucháis, pero en este caso, este viejo, su ángel bueno y su ángel malo le soplan todo y no escucha nada. Es re impresionante. Ahora, había ciertos, como podríamos decir, imágenes que nos llevaban a los años 80. Era interesante ver estos personajes, estos imitadores, que nos mostraban un Chile que se resiste a desaparecer, y que a lo mejor está más presente de lo que uno piensa, en ciertos prejuicios, estereotipos, formas de ver el mundo, que mucha gente puede repetir, y que uno escucha de repente así como que antes en Chile esto no pasaba, que antes era mejor, etcétera, etcétera. Y que varios personajes lo dicen en la película. Sí, es bien impresionante. O sea, hay como una permanente referencia a cosas que fueron, tal como tú dices. Y de las que no te podís sacudir. De hecho, a propósito de eso, veamos la escena de la fiesta, cuando lo vienen a fiscalizar. Va a volver un pelito más de lo que debería, por ahí. Ok. Aguantar gallos borrachos que vengan a faltarle el respeto a la cocina a uno. Él cree que lo que paga vale todo eso. Yo siempre los he dado bien. Toda la vida los he dado bien. Pero si uno lo trata bien, Nunca los he dado mal. Porque él es el don, porque él es siciliano. Porque todo lo que hay en esta casa es un show. Caballero, no hay problema que ustedes celebrando. Mire, acá les explico. Acá en la comuna de Providencia hay una ordenanza que rige en todo horario sobre los ruidos molestos. En todo horario. Entonces, hay un reclamo acá de los vecinos. ¿Qué vecinos? Sí. O sea, Todos están aquí. No, oye, hombre. Vaya. Tiene intervención más que la mía. tranquilo, si es solo una notificación.
No, estoy mortificado. Vayan adentro, hombre. Parte todo, parte vos también, ok. Represento a algunos artistas y estamos pasándola bien, no hay ningún escándalo. Y parece que siempre este país es arbitrario. Le digo a los señores, a quien sea, a los diputados, a los senadores, que tenían para su lado nomás diputados, senadores. Estuve contigo, Ignacio Walker, la otra vez, ojalá te vieras esta nota. José Bernardo Bustamante, de Himno Arte Producciones, San Joaquín, recuerda a Ignacio Walker, ojalá viera esto. Y tú me prometiste que iban a hacer algunas cosas por el país, no hacen nada. Aquí tenemos artistas emergentes en este minuto, y lo estoy presentando, y ustedes no hacen nada. Por el contrario, aumentan la delincuencia. Nada más, gracias. ¿Okay? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? He pasado por ahí, pero no te he visto, Quiero abrir esto de la traición. Mira. Quiero que cada uno de ustedes, hay dos más. Estos son los que hago con mucho amor. Esta es mía. Esta es mía. Toda mi vida. Bueno, podríamos seguir y seguir con el siciliano, pero a mayor abundamiento, ¿qué le vamos a hacer? Una de las tentaciones, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Andrés, cuando uno ve el siciliano, de alguna forma es tomar el otro camino, porque es más fácil, de la ridiculización, porque estos personajes son tan bizarros, tan extraños. Señor Ignacio Walker, si usted está viendo este video, como lo decía recién el abogado de los imitadores, a su vez un imitador de abogado, cuando uno se mete en ese carril, pareciera ser que no hay fin para la bizarría. Entonces se vuelve extraño, se vuelve mareador este lugar. Nauseabundo, podríamos decir también. Bueno, eso a mí me resultó atractivo, cómo dar con estos personajes, porque no solamente Juan Carlos Abate, es como un desfile de personajes que son muy, muy barrocos, muy bizarros, si se pudiera decir. Y lo interesante que me gustaría saber es cómo los documentalistas llegan a elaborar un guión para decir, bueno, con este personaje nos vamos a quedar y vamos a contar esto. Me parece un personaje muy de película. No sé si tú estabas cuando lo comenté, cuando hablamos del documental mismo, de la forma en que el documental va coleteando hacia la ficción y de lo que pasa con Adriasola y con Sepúlveda, en este caso también con Castillo, y es que originalmente el siciliano era un personaje de una película de ficción que era la continuación del Peje Sapo y que Adriasola con Sepúlveda estaban realizando con los mismos personajes del Peje Sapo y en los que Abate era un personaje secundario. ¿Estaba yo, no? Sí, correcto. Sí, está. Claro, entonces, cuando caen presos el Peje Sapo y su amigo, Abate les dice, hagan la película conmigo. Total, ya llevan tanto rato filmándome que démosle para adelante. Y por la inversa, después que Abate muere, la fiesta continúa porque Sepúlveda mismo me contó que él tiene para filmar otra película más con la ida a la playa, a la presentación del filme
en el cine Insomnia, en Valparaíso, cuando la presentan con todos los amigos de Abate, y de alguna forma la fiesta continúa. De hecho, le pidieron, sigue grabando, que la fiesta no pare. Era impresionante. Entonces, en cierto modo, esta es como una mirada al interior del closet y nos salimos a la hora 10. Es una cosa así. Hay un montón de carga que está metida adentro que uno alcanza a visorar, pero es como un iceberg. Yo creo que buena parte del cine chileno más importante de los últimos años tiene esas mismas características, esta sensación de que estás mirando un iceberg. Vania, cuéntanos, porque tú estuviste ahí, dale. Fue eso, o sea, fue que atrás tenían la comida, la bebida, las muchachas, estaba todo, o sea, fue bastante divertido. Y estaban ellos, los realizadores, claro. Claro. Y duró hasta mucho rato después de que terminó la película. Me imagino, porque nadie se quería ir. Bueno, la fiesta siguió después. Sepúlveda y Adriasola tienen material grabado de camino de ida en el lugar y de vuelta también. Ellos mismos sentían que habían pasado a convertirse en parte un poco de la trupe de Abate. O sea, es bien heavy. Imagínate que ellos tienen el material filmado del momento en que Abate se muere y eso no está en la película. Chacal. Muy, muy tremendo. Ok, para empezar a cerrar la sesión, y quiero darles las gracias a cada uno de los autores de los textos que leímos, yo me quise meter bastante al interior de los textos en esta ocasión. Entiendo que ustedes ya hicieron sus petitorios de formar parte del jurado ciudadano. Ahora me gustaría saber quién quiere convertirse en parte del crítico, en parte de los críticos, porque necesitamos críticos. Yo tengo un repertorio de los que ya hicieron el taller con anticipación, pero me gustaría también verlos representados a ustedes en la próxima edición del festival. Así que vayan pensando si quieren serlo. O díganme al tiro por acá, antes de que nos termine la sesión. Yo sé que escribir una crítica es harto más difícil que formar parte de un jurado. En parte porque cuando tú deliberas y ves las películas, la deliberación acaba. En cambio, cuando uno escribe la crítica, uno convive con el material durante mucho más rato. El material, como les iba diciendo, va adquiriendo forma en la medida en que vamos tomando distancia con el tiempo. Sin distancia estamos condenados a bicicletear de viernes a viernes los estrenos de Netflix. Y sería todo. Bueno, dicho todo lo anterior, quiero darles las gracias y nos estamos viendo en la última sesión, la que tiene que ver directamente con el cine de los 2020. Quisiera pedirles, a propósito de eso, que para la próxima sesión cada uno venga con su repertorio de cómo le gustaría o cómo siente que va a ser esta próxima década cinematográfica. Tienen tarea para la casa, ya saben.